Hola chicos, bienvenidos a una clase más de física. En la clase de hoy empezaremos con la física cuántica y para esto necesitamos saber qué es un fotón. Es un tipo de partícula elemental, el cuanto del cuerpo o del campo electromagnético, incluida la radiación electromagnética, como la luz, y el transportador de fuerza para la fuerza electromagnética. El fotón tiene masa de reposo cero y siempre se mueve a la velocidad de la luz dentro del vacío. Entonces es parte de la luz. Cuando ustedes alumbran un objeto, pues aquí también se pueden encontrar los fotones. Un fotón no tiene masa, no tiene carga eléctrica y es una partícula estable. Un fotón tiene dos posibles estados de polarización. En la representación de momento del fotón, en la teoría cuántica de campo, un fotón se describe por su vector de onda, que determina la longitud y la dirección de la propagación del fotón. Tenemos lo que es los cuerpos negros. No existe en realidad en la naturaleza un cuerpo negro. Incluso el negro del humo refleja hasta el 1% de la energía incidente. La superficie de un cuerpo negro es un caso límite en el que toda la energía incidente desde el exterior es absorbida y toda la energía incidente desde el interior es emitida. Sin embargo, un cuerpo negro se puede sustituir con gran aproximación por una cavidad con una pequeña abertura, ¿sí? Como pueden ver en la gráfica. La energía radiante incide a través de esa pequeña abertura y es absorbida por este cuerpo. Por las paredes en múltiples reflexiones empieza a reflectarse y solamente una mínima proporción se escapa por esa pequeña abertura. Ahí podemos decir que toda la energía incidente es absorbida. Tenemos también lo que es la radiación de un cuerpo negro. Para la radiación de un cuerpo negro debemos de saber la longitud límite que se puede propagar por en este caso puede ser por un rayo ultravioleta o cualquiera de las magnitudes dependiendo el espectro electromagnético. Necesitamos saber, como les digo, aquí la longitud y la temperatura. La longitud debe ser medida en metros y la temperatura en grados Kelvin. Podemos saber la temperatura final en cualquiera de las longitudes con la siguiente fórmula. La temperatura final, la longitud límite del pico en metros por la temperatura inicial sobre la longitud que queremos saber, ¿ya? Porque queremos saber la temperatura en esa longitud. Un ejemplo aquí tenemos cuando queremos saber cuando la longitud es de 3 por 10 a la menos 6 metros. Muchas veces están representadas en nanómetros. En este caso hay que transformarlos a metros para poder resolver y obtener la respuesta. Recordemos que en este caso la temperatura debe ser medida en grados Kelvin. Tenemos también lo que es el experimento de la doble rendija. Se supone que aquí hay la difracción. ¿Qué es la difracción? Es un fenómeno por el cual se produce una desviación de los rayos luminosos cuando pasan por un cuerpo opaco o por una abertura de diámetro menor o igual que la longitud de onda. ¿Ya? Entonces, en el experimento de la doble rendija tenemos una pared con dos rendijas a cierta distancia. Ponemos una pantalla que nos servirá como detectores, como podemos observar en la gráfica. Disponemos de un dispositivo que lanza canicas en distintas direcciones. Estas canicas tienen el tamaño justo para pasar por la rendija. Además, tenemos un sistema que genera ondas, ¿ya? Esto se debe a la interferencia del objeto, en este caso de la doble rendija, y a la difracción, que es el fenómeno. Las ondas pasan por esas pequeñas ranuras, proyectándose hacia la pantalla de atrás. Aquí tenemos lo que es el experimento de la doble rendija. Para esto también necesitamos lo que es la constante de Planck. La constante de Planck en física se relaciona con la energía y la frecuencia de un fotón. Entonces, esta constante equivale a 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Esto nos va a ayudar a calcular la energía de un fotón, igual con la frecuencia del fotón. La frecuencia igual depende de los rayos que sean, en este caso, propagados. Según el espectro electromagnético, la frecuencia de un fotón de radiación ultravioleta está en una magnitud de 10 a la 16 a 10 a la 18 Hz. Todas las frecuencias están medidas en Hz.
En cambio, el fotón de la luz amarilla está dentro del rango visible, con una frecuencia de 10 a la doceava a 10 a la quinceava Hz. Además, a mayor frecuencia, mayor energía. Esto nos permite concluir que el fotón ultravioleta posee más energía al tener mayor frecuencia. Para resolver los siguientes ejercicios vamos a necesitar la siguiente fórmula. Necesitamos de la energía, en la cual la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia del rayo iluminado, y también tenemos la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia y por el choque del material. Para eso necesitamos el trabajo del choque a ese material. Entonces, H es la constante de Planck, que puede ser medido 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo o 4.135 por 10 a la menos quinceava electrovoltios por segundo. Como estamos trabajando con electromagnetismo, en este caso podemos trabajar con electrovoltios. La F en algunos libros se le encuentra con V, que significa la frecuencia, y su unidad de medida es en segundos a la menos 1 o 1 sobre segundos. Y también tenemos la letra griega φ, que es la función del trabajo, depende de cada material. Su unidad de medida es el electrovoltio. Vamos a un ejercicio. Si a una lámina de cobre se le aplica una radiación ultravioleta, al cambiar la lámina por una de plata con las mismas dimensiones, se libera la misma cantidad de electrones. Aquí lo que en realidad vamos a calcular es la energía emitida por cada uno de los materiales. Entonces vamos a empezar primero con el cobre. Tenemos los datos del cobre, que equivale a 4.7 electrovoltios. Tenemos la constante de Planck en electrovoltios y tenemos también el valor de la frecuencia. Como estamos trabajando con una radiación ultravioleta, pues tomamos el valor de una radiación ultravioleta, la frecuencia. Reemplazamos los valores en la fórmula, calculamos y obtenemos la respuesta, que es de menos 0,565 electrovoltios en el caso del cobre. En el caso de la plata, lo mismo, sacamos los datos, el trabajo en la plata es de 4.3 electrovoltios, la constante de Planck y la misma frecuencia, ya que es una radiación ultravioleta. En el proceso, tomamos la fórmula, reemplazamos valores, calculamos y obtenemos la respuesta, menos 0.156 electrovoltios. Eso quiere decir que la energía del cobre es menor a la energía de la plata. También vamos a necesitar otras leyes, como por ejemplo la ley de Broglie, que es la cantidad de movimiento lineal, que es la masa por la velocidad. En este caso tenemos también con el electromagnetismo, que la P es igual a la longitud de la onda y a la constante de Planck. Si nosotros reemplazamos o hacemos una ecuación equivalente entre las dos, tenemos que la masa por la velocidad es igual a la constante de Planck sobre la longitud de onda. Si queremos calcular la longitud de onda o la velocidad, pues podemos hacer un despeje. También tenemos el principio de la incertidumbre de Heisenberg. Es la velocidad indeterminada de una partícula que tal vez no exista, de cualquier tipo de partícula. Entonces, esto depende del valor de la posición por el valor de la cantidad de movimiento, que puede ser mayor o igual que la constante de Planck sobre 2pi. Si nosotros reemplazamos la cantidad de movimiento por la masa y la velocidad, pues obtenemos otra fórmula. Como les digo, el principio de la incertidumbre de Heisenberg es en realidad la velocidad indeterminada. Debemos de despejar la velocidad y obtenemos la fórmula: velocidad mayor o igual que la constante de Planck sobre la posición por la masa de la partícula y por 2pi. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Un neutrón que es medido y posee una longitud de onda de 0.4 newton-metros, vamos a determinar su velocidad y su energía cinética. Entonces, vamos a sacar los datos. Tenemos la longitud de onda, 0.4 newton-metros, que es igual a 0.4 por 10 a la menos 9 metros. También necesitamos la constante de Planck, la masa en este caso del neutrón, que equivale a 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, y la velocidad de la luz. En el proceso, vamos primero a calcular la velocidad. Entonces, como decíamos, puede ser mayor o igual. Reemplazamos los valores, en este caso, de la fórmula de la velocidad
y obtenemos la respuesta. Ya que tenemos la velocidad, pues vamos a calcular la energía. La energía cinética en electromagnetismo es igual a la constante de Planck por la frecuencia, pero recordemos que la frecuencia también puede ser igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Reemplazamos valores, calculamos, obtenemos la respuesta. También tenemos el siguiente ejercicio. Un electrón de laboratorio se encuentra limitado por un área de 2 por 10 a la menos 8 metros de ancho. Determina la incertidumbre en el eje X y la energía cinética. Los datos: tenemos la masa del electrón, tenemos la constante de Planck y la posición. En el proceso aquí utilizaremos la fórmula de la incertidumbre de Heisenberg. Reemplazamos los valores y obtenemos la respuesta. Ya que tenemos la fórmula de la velocidad, pues podemos utilizar en la energía cinética. Recordemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Reemplazamos los valores y obtenemos la respuesta. Einstein me dijo: el hecho de que usted pueda observar una cosa o no depende de la teoría que usted use. Es la teoría la que decide lo que puede ser observado. Werner Karl Heisenberg. Muchas gracias, chicos.